Fagocitosis se puede definir como el proceso por el cual las células especializadas buscan, localizan, identifican e introducen a su citoplasma partículas, gérmenes o células extrañas para destruirlos y extraer de ellos los antígenos que se van a presentar a los linfocitos. Entre las células fagocíticas profesionales encontramos los neutrófilos, monocitos y células dendríticas, además de un sistema especial de células fijas denominado retículo endotelial, que se encuentra ubicado en hígado, vaso, ganglios linfáticos y médula ósea. El origen de los polimorfonucleares neutrófilos proviene de la célula pluripotencial de la médula ósea. Cuando ocurre el proceso de maduración, los polimorfonucleares neutrófilos adquieren la capacidad de adherirse, de formarse, fagocitar, destruir microorganismos y secretar mediadores de la inflamación. Entre sus moléculas citoplasmáticas encontramos gránulos de tres clases distintas: gránulos primarios, secundarios o terciarios, cuyas funciones son principalmente la degradación de paredes bacterianas, acumulación de receptores para factores de complemento y demás sustancias que participan en el ataque de las bacterias gram-negativas. Los polimorfonucleares neutrófilos, para llegar al sitio de agresión, poseen dos tipos de movimiento: un patrullaje sin dirección fija en busca de agentes patógenos y otro unidireccional inducida por sustancias quimiotácticas. Su tiempo de vida puede ser desde muerte por lisis al culminar su función o muerte por apoptosis a los 4 días, si no ha logrado fagocitar nada. Cabe destacar que otro importante mecanismo bactericida consiste en la emisión de prolongaciones de fibras de DNA que se extienden formando redes, atrapando tanto bacilos como cocos, a los que destruyen por medio de las tasas que se adhieren a las fibras de DNA. Los monocitos son células que se originan de células pluripotencial por efecto de las citoquinas G, M, C, S, E, MCSF e interleuquinas 3, secretadas especialmente por los linfocitos T. Existen dos subpoblaciones diferentes, los monocitos 1 y los monocitos 2. Los monocitos 1 expresan en su membrana la molécula CX3CR1 y en condiciones normales pasan continuamente del torrente circulatorio a los tejidos a cumplir la función de patrullaje. Poseen una vida media de 60 días, pasados los cuales, si no han encontrado alguna partícula normal, mueren por apoptosis. A su vez, los monocitos 1 se convierten en células fagocíticas fijas para conformar el sistema reticuloendotelial. Entre la variedad de distintas células encontramos macrófagos peritoneales, células de Kupffer, macrófagos alveolares, microglia, osteoclastos y células sinoviales tipo A. Los monocitos tipo 2 expresan en su membrana la molécula CCR2 y se conoce como monocitos inflamatorios. Estos solo pasan a los tejidos cuando son llamados por moléculas quimiotácticas. Los monocitos pueden originar macrófagos. Estos, bajo la influencia de ciertas moléculas como el factor de necrosis tumoral, pueden a su vez diferenciarse en macrófagos M1 o macrófagos M2. Los macrófagos M1 o inflamatorios que inician producción de citoquinas, interleuquinas 12, interleuquinas 18, entre otros. Los macrófagos M2 antiinflamatorios que producen interleuquina 10 e inhibidores de interleuquina 12. Los macrófagos tienen como función fagocitar el patógeno y viajar hasta los órganos linfoides, donde presentarán los antígenos a los linfocitos T para crear la inmunidad adquirida contra el microorganismo, producir citoquinas antiinflamatorias por medio de interleuquina 10. El proceso de fagocitosis tiene 8 pasos. Primero, del torrente sanguíneo a los tejidos surge atracción y adherencia de los fagocitos al endotelio controlados por quimioquinas. Segundo, búsqueda de microorganismos. Los fagocitos llegan a donde se encuentran los microorganismos que serán destruidos arrastrándose a través de los tejidos, adheriéndose a membranas o estructuras tisulares. Tercero, respuesta quimiotáctica. Inician la migración dirigida de estas células e inducen la movilización de enzimas y la generación de metabolitos de oxígeno. Cuarto, reconocimiento de microorganismos. Los fagocitos reconocen las opsoninas que recubren los microorganismos y por medio de los receptores CR1 y CR3 se inicia la fagocitosis, permitiendo la unión de moléculas C3b y C3b o C4b. Quinto, adherencia e ingestión.
Esta herencia se da por medio de los TRL, los receptores para el complemento y la interacción con los ligandos. Por otra parte, los fagocitos se adhieren al microorganismo encerrando en una vacuola fagocítica. Sexto, degranulación. Al formarse el fagosoma se dan ciertos movimientos en el citoplasma, favorecen la llegada de los lisosomas, los cuales se adhieren a este y vierten su contenido al interior del fagosoma. Séptimo, muerte y destrucción de los microorganismos se da en dos grupos, oxígeno independientes y oxígeno dependientes. 8. Selección y presentación de moléculas de antígeno. Tanto los macrófagos como las células dendríticas presentan los antígenos a los linfocitos T para inducir la inmunidad adquirida contra cierto organismo. El sistema de complemento es uno de los componentes fundamentales de la respuesta inmunitaria defensiva ante microorganismos. Está constituido por una serie de proteínas solubles. Una vez que son activadas, aparecen los receptores de membrana y moléculas reguladoras que frenan su activación. La mayoría de estas proteínas son de tipo enzimático, son transportadas por la sangre en forma inactiva, hasta que hay la presencia de tres factores. Primero, patrones moleculares asociados a patógenos. Son esenciales para la supervivencia de los microorganismos, teniendo una fuerte capacidad de inducir respuesta del sistema inmunitario. Segundo, uniones antígeno y anticuerpo en la membrana de los microorganismos o células. Tercero, proteínas producidas durante la fase aguda de la inflamación inducen la activación secuencial del sistema. Al ser activado el sistema, algunos de sus factores se fragmentan en dos tipos de moléculas. Las de mayor tamaño se adhieren a la membrana de los microbios, forman estructuras tubulares que inducen a la lisis de microorganismos o células que deban destruir. Una molécula de menor tamaño incrementa los mecanismos de inflamación, activando mastocitos y células endoteliales. Además, actúan como potentes quimiotácticos y refuerzan los mecanismos de fagocitosis al actuar como opsoninas, que son reconocidas por receptores especiales presentes en las células fagocíticas. El sistema de complemento cumple 5 funciones. Primero, opsonización. Segundo, quimiotaxis y activación de células. Tercero, lisis de microorganismos y células. Cuarto, favorece el transporte de complejos inmunes. Y quinto, eliminación de cuerpos apoptóticos. Sí, dale. La activación comienza cuando reconoce señales de peligro, ya sean exógenas o endógenas. Existen 3 vías, la vía clásica, la vía de lectinas y la vía alterna o del properdin. La vía clásica se subdivide en 3 fases, la fase de reconocimiento, la fase de activación y la fase de ataque a la membrana. La fase de reconocimiento es la unión entre la inmunoglobulina M y antígeno en la superficie del microorganismo o célula. La segunda fase comienza con la activación del complejo 1, seguida de la activación del complejo 4, que al unirse a la membrana celular activan el complejo 2, que se une a la membrana celular y activa el complejo 3, que también se une a la membrana celular. El complemento 5 es la vía común. Inicia el ataque a la membrana porque se une el complejo 6, el complejo 7, que al unirse también a la membrana activan el complejo 8 e inician la lesión celular y conlleva a la muerte del organismo. La vía lectina consta de 3 características. Hace parte de la inmunidad innata, actúa de inmediato y no requiere anticuerpos. Inicia con el reconocimiento de monosacáridos que están en la membrana de los microorganismos. Esta vía involucra 2 tipos de receptores de reconocimiento, los MBL y las ficolinas L, H y S. Los MBL se unen con polisacáridos que tienen cadenas de manosa o glucosa. Las ficolinas L reconocen más de 250 Ficolina N reconoce más de 250 glucanos diferentes. La ficolina H y S reconoce azúcares atilados. Estos factores activan proteasas de serina conocida como MAPS. La MAPS1 fragmenta el complemento 3 completamente. El MAPS2 es la enzima que, al igual que complejo 1S, fragmenta C4 para formar el complejo 3. La vía alterna o de properdin tiene 2 tipos de reconocimiento. El primero es el reconocimiento de simosan, inulina y lipopolisacárido y la ausencia de ácido siálico en la pared de muchos microorganismos por medio de IC3 y la ausencia de factor H, y esto lleva a la activación de complemento 3 que se une al factor B que se unen a la membrana del microorganismo. Aquí se forma C3b, el factor B que es fragmentado por el magnesio y el factor D originando un complejo que es estabilizado por el properdin.
El otro tipo de reconocimiento es el properdin, cuando éste se une a la célula blanco que promueve la unión de complejo 3 a la membrana, la unión de factor B, la fragmentación de complejo, y esto se va a la vía común del sistema de complemento que ya habíamos dicho que era la C5. La inmunidad humoral es la respuesta de los linfocitos B a un antígeno, que al hacer contacto se activan, crecen, proliferan y se transforman en células plasmáticas productoras de antígeno. Los linfocitos B se originan en la médula ósea, donde maduran y adquieren el receptor para el antígeno. Al salir de la médula ósea van por la sangre a los órganos linfoides secundarios, ganglio linfático y vaso, para mirar si a ellos ha llegado el antígeno reconocido por el receptor que tiene. Si no hay antígeno, van a otra parte, si no, se da la muerte por apoptosis. Los linfocitos B maduran y expresan en su membrana inmunoglobulina M y D, que su función es que el linfocito B se haga tolerante a antígenos externos. Los linfocitos B maduros reconocen dos tipos de antígenos: timodependientes, que presentan al linfocito T, y timoindependientes, que son reconocidos por el receptor del linfocito B. La activación de linfocitos B sucede cuando se une al antígeno y simultáneamente se activan factores de transcripción que hacen que se produzcan citoquinas y anticuerpos. Cuando los linfocitos B se unen al antígeno, son atraídos a la zona T de los órganos linfoides secundarios, donde buscan la ayuda de linfocitos T y forman un centro germinal, en donde se transforma en célula plasmática o célula de memoria. Si el antígeno es timodependiente, se originan células plasmáticas y se producen anticuerpos de tipo inmunoglobulina M, y más tarde se generará inmunoglobulina G, A y E, y también se originan células de memoria. Si el antígeno es timoindependiente, se generarán células plasmáticas donde solo producirán inmunoglobulina M y no se producirán linfocitos B de memoria. La liberación de anticuerpos causa neutralización, opsonización y activación de complemento. Las citoquinas son glicoproteínas secretadas por células de la inmunidad innata y adaptativa. Participan en la respuesta adaptativa y en la respuesta innata. Las citoquinas agrupan linfocinas, monocinas, interleuquinas, hematopoyetinas e interferones. Cumple 4 funciones: reforzar procesos de hematopoiesis de inmunidad innata y adquirida. Ser las principales células productoras de citoquinas son los linfocitos T. En la inmunidad innata participan el factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, interleuquina 2 e interferón gamma. En la inmunidad adquirida participan interleuquina 2, interleuquina 4, interleuquina 5 e interferón gamma.